¿Qué harías si unas idílicas vacaciones en el Caribe se transformaran en tu peor pesadilla en cuestión de segundos? Esa noche, el trepidante thriller español, que está arrasando a nivel mundial en Netflix, nos plantea precisamente este dilema. Con giros impredecibles, secretos oscuros y una tensión psicológica asfixiante, esta miniserie te atrapa sin piedad desde el primer instante. Aquí tienes 16 secretos de esta intrigante serie. Número 1. El origen literario y su radical cambio geográfico. Aunque la serie se siente profundamente española en sus dinámicas y diálogos, la trama original nace en otro idioma. Está basada en la novela superventas That Night, de la autora británica Gillian McAllister. Sin embargo, los creadores de la serie tomaron una decisión narrativa brillante para la adaptación. Mientras que en el libro original, los protagonistas son 2 hermanas y un hermano irlandeses que viajan de vacaciones a Italia, en la pantalla vemos a 3 hermanas españolas viajando a la República Dominicana. Este cambio de escenario aísla a los personajes en un entorno tropical lejano a su zona de confort, elevando la sensación de vulnerabilidad y peligro inminente ante la justicia extranjera. Número 2. El efecto Rashomon y la estructura fragmentada de la mente. Una de las decisiones más inteligentes a nivel narrativo es cómo está contada la historia. Los 6 episodios no siguen una línea de tiempo completamente tradicional ni objetiva. Cada uno lleva el nombre de un personaje diferente y ofrece su visión particular de los hechos. Esto permite explorar la misma noche trágica desde perspectivas múltiples, revelando cómo el estrés postraumático y la culpa alteran la memoria humana. Este recurso psicológico mantiene al espectador dudando constantemente de la verdad absoluta, ya que cada hermana justifica sus acciones basándose en sus propios mecanismos de defensa y sesgos cognitivos. Número 3. El trauma intergeneracional como el verdadero villano. A simple vista, el antagonista central de la historia es el homicidio supuestamente involuntario y la amenaza inminente de la cárcel. Sin embargo, al diseccionar el comportamiento de los personajes, descubrimos que el verdadero enemigo es el trauma intergeneracional. A medida que avanza la trama, el guión revela que las decisiones erráticas de las hermanas Arbizu están moldeadas por las profundas heridas de su infancia y la opresión de un padre controlador. El presunto accidente de tráfico actúa como un brutal catalizador que hace estallar décadas de represión emocional acumulada, demostrando cómo la crianza condiciona nuestras respuestas de supervivencia. Número 4. El giro argumental inicial que paraliza el razonamiento lógico. El punto de inflexión que desencadena el caos absoluto ocurre cuando Elena llama desesperada a su hermana Chris. Elena le explica que intentaron asaltarla y, al defenderse presa del pánico, arrolló a su atacante con su coche. El instinto más lógico sería contactar a las autoridades locales y alegar legítima defensa. Sin embargo, la historia introduce un detalle que dispara la paranoia al máximo. El hombre fallecido no es un civil cualquiera, es un agente de policía. Este descubrimiento bloquea cualquier intento de solución racional, empujando a las protagonistas al peligroso abismo del encubrimiento por miedo a represalias institucionales. Número 5. El perfil psicológico de Elena. El personaje de Elena, interpretado por la talentosa Clara Galle, es el motor principal del conflicto ético. Su reacción de huida tras el impacto, en teoría, no nacería de la frialdad o la maldad, sino de un cóctel explosivo de pánico y un instinto de supervivencia materno llevado al extremo. Elena es una madre joven que viajó a la isla con su bebé. Ante la cruda imagen de un cadáver en la carretera y la amenaza de terminar en una prisión caribeña, su pavor a perder su libertad y abandonar a su hija genera un cortocircuito en su brújula moral, obligándola a cruzar límites que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, también podría interpretarse que todo lo que hizo fueron puros actos de egoísmo, involucrando a sus hermanas y volviéndolas cómplices para que salvaran su pellejo, y que nunca mostró un remordimiento real por lo que hizo. ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. Número 6. Paula y el peligroso arquetipo de la impulsividad. La hermana interpretada por Claudia Salas, Paula, representa la respuesta reaccionaria bajo un entorno de estrés extremo. Cuando se entera del accidente, Paula es de las primeras en actuar y asume inmediatamente el control operativo del encubrimiento. Sin embargo, sus decisiones rápidas y a menudo agresivas terminan complicando letalmente la situación. Desde un análisis conductual, Paula encarna el arquetipo del
solucionador impulsivo, aquella persona que, buscando resolver una crisis de forma inmediata para proteger a su núcleo, actúa sin medir los daños colaterales, arrastrando al grupo entero hacia una espiral de mentiras sin salida. Número 7. Chris y la lenta destrucción de la ingenuidad. Paula Usero da vida a Chris, el personaje que sufre la transformación psicológica más brutal y dolorosa. Chris es una mujer que huyó de su natal Pamplona en un arrebato de idealismo para instalarse en República Dominicana y abrir un refugio. Su compás moral es inicialmente inquebrantable. Su primera reacción lógica es hacer lo correcto y confesar a la policía. No obstante, el tóxico peso de la lealtad familiar la arrastra a la oscuridad. Ver cómo su empatía natural se corrompe lentamente bajo la presión extrema es uno de los estudios de personaje más crudos de la trama. Número 8. La validación narrativa de la creadora original. Es común que las adaptaciones audiovisuales que modifican tantos elementos clave generen rechazo por parte de los autores literarios. Pero este no fue el caso. Gillian McAllister, creadora de la historia original, apoyó fervientemente el proyecto televisivo. McAllister declaró que la adaptación española logra capturar a la perfección la angustia central de su premisa: colocar al espectador contra las cuerdas, preguntándole hasta dónde llegaría por encubrir a alguien de su propia sangre. La autora destacó cómo la serie transmite, de manera brillante, el peso mental asfixiante que conlleva convertirse en cómplice silencioso de un familiar. Número 9. La integración de Anne para desentrañar el pasado. Un elemento sumamente cautivador exclusivo de la versión televisiva es la inclusión de la perspectiva de Anne. Este personaje actúa dentro de la trama como una especie de investigadora involuntaria del pasado oscuro de la familia Arbizu. A través de su mirada, la audiencia va reconstruyendo los traumas y secretos de años anteriores. Esta adición narrativa dota a la historia de una profundidad gigantesca, permitiendo a la serie escapar del simple caso policial del atropello para adentrarse en un complejo análisis sobre cómo los secretos de nuestros antepasados dictan nuestras acciones en el presente. Número 10. El refugio de animales como una metáfora conductual. El trabajo diario de Chris en su refugio sirve como una poderosa metáfora conceptual que cruza toda la historia. Chris dedica su energía a rescatar y proteger a seres indefensos y abandonados en un entorno hostil. Irónicamente, el accidente de su hermana la obliga a redirigir ese mismo instinto animal de protección hacia su propia familia, intentando salvarlas de ser devoradas por el sistema judicial. Esta analogía subraya lo frágil que es el comportamiento civilizado cuando se encienden los circuitos cerebrales del instinto de manada ante una amenaza de muerte o encierro. Número 11. La corrosión de la confianza y el nacimiento de la paranoia. A medida que avanzan los capítulos, somos testigos de un experimento conductual aterrador, cómo un gran secreto destruye los vínculos humanos. Al principio, el pacto criminal une férreamente a las tres hermanas, pero en muy poco tiempo, el terror a ser descubiertas desata una paranoia implacable. Comienzan a analizar minuciosamente los gestos y palabras de las otras, dudando de sus verdaderas intenciones. El guión retrata a la perfección cómo el aislamiento psicológico del encubrimiento genera tal nivel de estrés que las protagonistas dejan de confiar incluso en la misma sangre por la que se arruinaron la vida. Número 12. La cruel ironía de las vacaciones sanadoras. Existe una profunda ironía dramática en la concepción del propio viaje. El propósito central de la reunión familiar en el Caribe era reconectar, descansar y sanar viejas asperezas creadas por la distancia emocional. Sin embargo, el destino opera con una crueldad milimétrica, convirtiendo ese intento de curación terapéutica en el origen del mayor trauma de su existencia. Esta subversión de expectativas ataca uno de los miedos humanos más universales: la consciencia de que un solo segundo de distracción o mala suerte puede desintegrar una vida planificada de forma totalmente irreversible. Número 13. El salto temporal y la impactante caracterización final. En la resolución del último episodio, la narrativa da un salto temporal muy importante para mostrarnos las cicatrices a largo plazo que dejó el encubrimiento. En lugar de tomar la ruta fácil de sustituir a las protagonistas por actrices de mayor edad, la producción tomó el riesgo de envejecer a Clara, Claudia y Paula
Mediante un impresionante y meticuloso trabajo de caracterización visual, esta técnica fue ovacionada por la audiencia, ya que conservar los rostros exactos con los que el espectador había conectado emocionalmente multiplicó por 10 el impacto devastador y realista de la escena final. Número 14. El perdón analizado como un mecanismo de liberación. El mensaje conclusivo de la miniserie rompe drásticamente con los clichés tradicionales. Gran parte de la ficción suele imponernos la idea de que la familia lo perdona absolutamente todo y que mantenerse unidos es el único final feliz. Esa noche opta por un enfoque terapéutico muchísimo más moderno. El perdón se presenta no como un deber hacia el agresor, sino como una herramienta egoísta de pura supervivencia emocional. Algunos eligen cortar los lazos para detener la herencia de la toxicidad, demostrando que alejarse de la familia a veces es el único camino válido para preservar la cordura. Número 15. El colapso mental de querer controlarlo todo. El arco argumental de Paula nos regala una radiografía brutal sobre el agotamiento del control. Al erigirse como la gestora del encubrimiento criminal, adopta un rol protector que muy probablemente asumió desde su infancia disfuncional. La trama examina sin filtros cómo estas personalidades controladoras acaban colapsando bajo el aplastante peso de sus propias autoexigencias. Al intentar predecir cada movimiento de la policía y cada error humano de sus hermanas, Paula entra en una espiral de desgaste cognitivo extremo, chocando contra la realidad innegable de que es imposible dominar todas las variables de la mente ajena. Número 16. El espejo de nuestra propia amoralidad circunstancial. En última instancia, lo más magnético de esta producción es su capacidad para hacernos cuestionar nuestra propia ética. La narrativa nos toma del cuello y nos obliga a responder. Si alguien a quien amas profundamente cometiera un error fatal que pudiera arruinar su vida, ¿tendrías el valor de entregarlo a la justicia? La serie pulveriza la ilusión de que el bien y el mal son conceptos inamovibles. Nos demuestra que el cerebro humano está programado para justificar y racionalizar la mentira, la destrucción de pruebas y el engaño sistémico, siempre que el objetivo primario sea garantizar la supervivencia de nuestra propia manada. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Te gustó la serie? ¿Qué calificación le pondrías? Cuéntame en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal.